primera generación. Y habla de otra generación, la que se levantó después de Josué, hijo de Nun. Esta otra generación se supone que son los hijos de esta primera generación. Ok, y la Biblia dice que esta segunda generación tiene características muy especiales. Esta segunda generación, que son los hijos de esta primera generación, tiene características muy especiales. ¿Cuáles son esas características especiales que la Biblia nombra de esta segunda generación? Quiero que se acerque la palabra de Dios. Dice: después de ellos se levantó otra generación, y luego dice características especiales: no conocía a Jehová. Primero, no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, esta segunda generación tiene esa característica: no conocer a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. La pregunta es: ¿por qué esta generación, que es segunda generación, no conoce a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel, si se supone que fueron enseñados por la primera generación? ¿Okay? Hasta aquí vamos claros. O sea, se supone que fueron enseñados. La cosa es: ¿dónde está el fracaso de estos padres de la primera generación para que sus hijos sean una generación que no conoce a Jehová? ¿Dónde está el fracaso? Para que estos padres levanten hijos que no conocen a Dios. Esto es serio. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de que yo, papá, en algo fallé, yo, mamá, en algo fallé, y levanto un hijo que realmente no conoce a Dios. Ok, bueno, quiero acercarme un poquito a examinar esta primera generación y luego ir a la segunda generación. ¿Quién es esta primera generación de la que habla la Biblia? Josué y todos sus contemporáneos. ¿Quiénes son ellos? ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿La Biblia los identifica o no los identifica? Y déjeme decirle, hermano, la Biblia sí identifica a esta primera generación. ¿Quiénes son ellos? Vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Números, capítulo número 14. Ahí tenemos el inicio de esta primera generación, la generación de Josué y todos sus contemporáneos. Números, capítulo número 14 y versículo número del 29 en adelante. No voy a leer, me gustaría leer desde el 20, no voy a leer voy a empezar a leer el 29. Dice el 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Fíjense lo que está diciendo Dios. Le voy a decir de qué se trata esta historia. Esta historia se trata de que los espías fueron a la tierra de Canaán, regresaron, y 10 espías dijeron: no se puede entrar. Y 2 espías, que era Josué, hijo de Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb, ellos dijeron: sí se puede entrar porque Dios está con nosotros. Entonces, todo el pueblo de Israel dijo: no, estos son 10, vamos a hacerle caso a los 10, y a Josué y Caleb vamos a sacrificarlos porque están diciendo que sí se puede. Entonces, el pueblo de Israel le hizo caso a los 10 espías, y por poquito, si Dios no interviene, hermano, sacrifican a Josué y a Caleb. Entonces, Dios se enoja terriblemente contra Israel porque le hicieron caso a estos 10 espías. Y el castigo que iba a pasar es que Dios los iba a exterminar. Pero Moisés intercede por el pueblo y dice: Dios, está bien, no hay problema, no los voy a exterminar.
pero hay un castigo para ellos. Y este castigo para el pueblo que no creyó era que todos los de 20 años arriba, óigalo bien, los de 20 años arriba iban a morir en el desierto. Todos los que tenían de 20 años arriba iban a morir en el desierto. Porque Dios sentenció, 40 años ustedes van a estar dando vueltas en el desierto. Vamos a leer el pasaje, la palabra de Dios dice: vosotros a la verdad no entendéis en la tierra, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Joné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Óiganlo bien, oigan bien, fíjense lo que le estoy diciendo. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida, hermano? ¿Quiénes fueron los que entraron? Los de 20 años para abajo. Los de 20 años para abajo son los que entraron a la tierra prometida. Esa generación se quedó en el desierto. Esa generación se quedó en el desierto. Ellos no entraron, ellos murieron en el desierto. Entonces, la generación que entra en el desierto la generación que entra en la tierra prometida es la que estuvo 40 años en el desierto, que eran los muchachos que tenían 20 años para abajo. Esa es la generación que Jueces habla de Josué, hijo de Nun, y toda esa generación. Y me estoy explicando. O sea, esa es la generación que habla precisamente el libro de los Jueces. A esa generación, a los que estuvieron 40 años en el desierto, a los que no se murieron, a los que Dios estuvo pastoreando en el desierto durante 40 años, y luego esa generación fue la que entró a la tierra prometida. Ok, déjenme acercarme un poquito más. Quiero examinar un poquito las características de esta generación que entró a la tierra prometida. Ok, para ver cómo era esta generación. ¿Cómo era esta generación? Primera cosa que tengo que decirles, hermano. Esta generación fue la que disfrutó precisamente de los 40 años en el desierto y vio las maravillas que Dios hizo con ellos durante 40 años que estuvieron en el desierto. Ok, hasta aquí muy claro. O sea, esta generación que estuvo 40 años en el desierto es la generación que alcanzó a ver las maravillas de primera mano de lo que Dios hizo con su pueblo, sosteniéndolo durante 40 años en el desierto. ¿Cuáles fueron estas maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, que es esta generación? Primera maravilla es, uno, fueron sostenidos, ya no tengo mucho tiempo para entrar en el pasaje, fueron sostenidos y alimentados por Dios. Esta generación de gente fue la que disfrutó del maná en el desierto. Fueron los jóvenes que salían a recoger el maná y fueron los que Dios sustentó durante 40 años. Esta es una grande bendición de parte de Dios para esta generación. Alimentarnos por 40 años en el desierto. ¿Ok? Tener la bendición de primera mano de parte de Dios de ser alimentado por Dios durante 40 años, hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Esta generación, hermano, fue la que vivió y vio cuando el agua brota de la peña de Oreb. ¿Ok? Y esta generación es la que disfruta de esa agua que brota de la peña de Oreb. Bendición de primera mano de parte de Dios. Y ahí vamos sus bendiciones. Esta generación fue la que disfrutó durante 40 años, hermano, trayendo el vestido mismo y el zapato mismo, y que no fuera envejecido ni su vestido ni su calzado. Bendición de primera mano. De primera mano de parte de Dios. Entonces es una generación que está viviendo, hermano, de primera mano las bendiciones de Dios, no intermediariamente, sino ellos reciben de parte de Dios así totalmente la bendición de Dios.
Y la bendición más grande de esta generación, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue la bendición más grande de esta generación? Es haber recibido la ley de Dios y haber pactado con Dios. Esa es la bendición más grande, hermano, de esta generación, de Josué y de sus contemporáneos. 40 años en el desierto, ellos tuvieron la oportunidad de recibir, hermano, de parte de Dios a través de Moisés, la ley en su totalidad. Y tener 40 años, hermano, para aprender la ley de Dios. Tener 40 años para aprender la ley de Dios, para vivir la ley de Dios. Sin que haya otras naciones por ahí que pudieran desviar la fe del pueblo de Israel durante 40 años. Entonces es una generación privilegiada porque ellos reciben de parte de Dios la ley a través de Moisés. Y hermano, esta generación es privilegiada, déjeme decirle por qué. Porque ellos pactan con Dios. Ellos pactan con Dios. A esta generación, es allá en Deuteronomio que le dice Jehová, si usted quiere leer, vamos a ir muy rápido. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros. Estoy leyendo el 30, Deuteronomio 30. Ok. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esta es una generación, hermano, especial porque Dios ha puesto delante de ellos de primera mano la vida y la muerte. Dice así la palabra de Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ya llevamos varias características de esta generación. 1, alimentado por Dios. 2, sostenido por el Señor. 3, hermano, su sed suplida por el Señor. 4, sostenidos físicamente por el Señor, hermano. Ni su vestido ni su calzado se echó a perder, no se envejeció. Y 4, tuvieron la oportunidad de tener de Dios la ley de primera mano y de tener el privilegio de 40 años, hermano, aprender la ley de Dios. 40 años tener para aprender la ley de Dios. ¿Qué no es una generación privilegiada? ¿Qué acaso no es una generación especial? ¿Qué acaso Dios no tiene una atención especial para esta generación, dándole todas estas bendiciones o estos privilegios que nosotros pudiéramos entenderlo así, privilegios de parte de Dios? Ahora, déjeme decirle algo más. Esta generación no solamente fue bendecida con esto que hoy acabo de decir. Esta generación también fue bendecida con algo especial. Esta generación fue la que conquistó la tierra prometida. Esta generación fue, hermano, la que conquistó la tierra prometida. Fue la que entró a poseer la tierra prometida. Ok, si usted quiere verlo, abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo número 3. Ok, Josué, capítulo número 3, versículo número 10. Déjeme leerlo. Josué 3:10. Dice así: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gereseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ok, hermano, es una generación que vivió entrar a la tierra prometida. Es una generación, hermano, que tuvo el privilegio de ver cómo los muros de Jerusalén se caen cuando ellos giran alrededor y siguen las instrucciones de Dios.
Es una generación, hermano, que tuvo la oportunidad de ver cómo sus enemigos huían delante de ellos cuando ellos hacían las batallas para, hermano, conquistar la tierra que Dios les había dicho que era de ellos. Es una generación, hermano, que vio de primera mano cómo Dios obró corriendo al Eteo, al Fereceo, delante de ellos y destruyendo todo lo que había delante de ellos. Es una generación privilegiada, una generación que Dios ayuda con su mano, una generación, hermano, que Dios los lleva con su mano y pelea las batallas por ellos. ¿No le gustaría ser de esa generación? ¿No le gustaría estar ahí usted? A mí, a veces he dicho sí y no. Sí, porque sí me gustaría ver las iglesias obras magníficas. Y no, porque a veces dicen, no, hay mucho trabajo, ¿no? Andar peleando, Dios quiere hombres de compromiso, mujeres de compromiso, ¿no? Que se comprometan a ir delante para conquistar la tierra que Dios ha puesto delante de nosotros. Que es una generación que se compromete con Dios, una generación que vive las bendiciones de Dios, una generación que se asienta en la tierra que Dios le da. Una generación que vive, hermano, de primera mano la promesa de Dios. Josué, más adelante, déjenme darles el pasaje. Josué capítulo número 21. Antes de que vayamos hasta Josué capítulo número 21. Una generación que después de establecida Dios bendice. Josué 21, 43 dice: de esta manera dio Jehová toda la tierra de Israel, que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Óigalo bien, no nomás conquistaron. ¿Qué dice la Biblia? Se establecieron en ella, poseyeron esta tierra. Dice así: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Una generación que disfrutó de la tierra y de las promesas de Dios. Oiga, qué bueno. O sea, no nomás en el desierto aprendí los mandamientos, no nomás en el desierto vi a Dios obrando, no nomás en el desierto experimenté las bendiciones de Dios, no nomás en la conquista de la tierra, viendo mis enemigos que corrían delante de Él, no nomás ahí disfruté las bendiciones de Dios. Soy una generación que también disfruto cuando Dios me da la tierra y poseo la tierra y disfruto de todo lo que Dios prometió. Yo soy, hermano, el que estoy disfrutando de la promesa de Dios, porque dice la palabra de Dios ahí que ninguna nación pudo hacerle frente a Israel cuando estaba en su tierra. Generación especial. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está el fracaso? Ok, miren, déjenme darle otra cosa más. Una generación que pacta cuando tiene la tierra. Dice así, Josué 24. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Está hablando Josué. Josué, hijo de Nun, está hablando. Y si en verdad, dice, y en verdad, y quitar entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servéis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué está haciendo una decisión: yo en mi casa vamos a servir a Dios. Entonces, versículo 16, el pueblo respondió, dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y luego dice las razones: porque Jehová nos sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una generación que cuando está en la tierra pacta con Dios y dice: no voy a servir a otros dioses.
Déjeme decir, hermano, estas son las características de esta primera generación, ¿ok?, de la cual habla Josué allá en el capítulo 2. Josué, la generación de Josué, hijo de Nun, y toda aquella generación de la que habla, Jueces capítulo número 2. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué después de ellos se levantan los hijos de ellos que no conocen a Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde estuvo el problema de ellos? Y déjeme decir, hermano, voy muy rápido, sígame en la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo número 4, y dice bien, primera cosa, Deuteronomio capítulo número 4, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo número 4. Dice así, voy a leer desde el 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oiga bien lo que le está diciendo Dios a esta generación. Dice, oye Israel los estatutos y decretos que yo los enseño para que los hagas y vivas y entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice, no añadas palabra que yo os he mandado, ni disminuyas de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal, Peor, etcétera, etcétera. Y dice, versículo 6, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, Dios, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo os pongo delante de vosotros? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué está diciendo Dios a esta generación? ¿Qué le está mandando Dios a esta generación? Dígame, hermano, ¿qué le está mandando? Uno, que tiene que tener presente la ley de Dios. ¿Ok? Que tiene que tener presente la ley de Dios. Que esta ley es justa y que tiene que guardar esta ley. ¿Ok? Tiene que obedecer esta ley. Pero no solamente eso. No solamente eso. También dice, tienes que enseñarla. ¿A quién? A tus hijos. ¿Y a quién más? ¿A quién más? A los nietos. A los hijos de los hijos, no a los nietos. Entonces, déjame decir algo. Algo pasó entre esta primera generación y esta segunda generación. La Biblia dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, si se levanta una generación que no conoce a Dios, entonces algo pasó en la enseñanza de esta primera generación con la segunda, de tal manera que la segunda se levanta sin conocer a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Algo pasó en la enseñanza. Algo pasó. ¿Cuál fue el problema, hermano, ahí? ¿Cuál fue el problema? Y déjeme decirle, hermano, lo voy a guiar solamente a un solo problema. Abra su Biblia en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Para después ir a la aplicación. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entraréis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones,
al Eteo, al Gereseo, al Amorreo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Oiga bien lo que voy a leer. Dice: y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: las destruirás del todo. ¿Se da cuenta lo que te está mandando Dios? Las destruirás del todo. Dice: no harás con ellos alianza, ni tendrás de ella misericordia. ¿Qué está diciéndole Dios a esta generación? Hay que exterminar a los pueblos que están delante de ti. ¿No le parece cruel? ¿No le parece cruel que Dios ordene esta matazón de todos los pueblos? Las destruirás del todo. ¿No le parece cruel esto? ¿No le parece así como que no le resina la mente como decir, caray, ¿por qué Dios ordena esto que se destruya del todo a estas gentes? Déjeme decirle, hermano, si seguimos leyendo, el versículo 3 dice: no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo. Dice así el 4: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habréis de hacer con ellos: sus altares destruirás, quebrarás sus estatuas, destruirás sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Qué es lo que Dios ordena? Que se destruya completamente todo. Eso es lo que Dios ordena. Que se aniquilen a estas naciones. Que Israel no tome absolutamente nada de estas naciones. Y lógico, si estas naciones son destruidas, entonces Israel no va de ninguna manera a emparentar con ellos. ¿Sí me estoy explicando? Si destruyen todos, entonces Israel no va a emparentar. Pero si estas naciones se quedan ahí, entonces el peligro que se corre es de que se emparenten con ellos. Y de que de alguna manera estas naciones, hermano, de alguna manera influyan en Israel. ¿Sí me entendió? Y entonces, estas naciones, al influir en Israel, van a desviar a nuestros hijos. Ya me estoy explicando.